Buen día. El día de hoy, mis compañeras Rubí, Mari Carmen, Heidi y su servidora Vanessa les hablaremos un poco acerca sobre las bacterias, la morfología, su nutrición, su estructura y entre otras cosas más. Para poder entender primero este tema deberíamos de saber qué son las bacterias. Bueno, las bacterias son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de 0.5 a 5 micras. Estas presentan una estructura celular simple y una membrana nuclear. Bueno, ahora les hablaremos acerca de la estructura de la bacteria. Las diferentes estructuras bacterianas que observamos las podemos dividir según sean constantes en las células o no, en estructuras permanentes o variables. Dentro de las primeras se destaca la pared celular, la membrana celular, los ribosomas y el material genético. En esta imagen podemos observar, pues, de esta parte, del lado izquierdo, gram positivo y del lado derecho, el gram negativo. Las estructuras variables son aquellos que existen en algunas bacterias, pero no en todas. Un mismo grupo bacteriano o una misma cepa bacteriana las puede presentar o no, dependiendo de las condiciones en donde se desarrolle. Las estructuras variables no resultan esenciales para la vida de la bacteria. Contienen los sitios de transporte para nutrientes, interviene en la relación huésped-parásito, es blanco de las reacciones del sistema inmune y puede contener estructuras tóxicas para el huésped. Bueno, y les voy a hablar acerca de los pilis. Son apéndices cortos anclados a la membrana de ciertas bacterias involucrados en la conjugación bacteriana. En ocasiones también se denominan pili a las fimbrias, estructuras similares a los pilis, pero con una función adhesiva. Y las fimbrias son organelos filamentosas que surgen de la membrana externa de la bacteria y que poseen 2 a 8 nanómetros de diámetro y hasta 15 nanómetros de longitud, encontrándose colocados alrededor de toda la bacteria en un número de 100 a 1000 por célula microbiana. Los flagelos son un apéndice móvil con forma de látigo presente en muchos organismos unicelulares y en algunas células de organismos pluricelulares. Normalmente los flagelos son usados para el movimiento, aunque algunos organismos pueden utilizarlos para otras funciones. La morfología de la bacteria. La forma de las bacterias al microscopio está determinada por la rigidez de su pared celular. Básicamente, pues, se diferencian según su forma en cocos, que son esféricas u ovaladas, en bacilos, que son cilíndricas o en forma de bastones rectos o curvos, y espirilos, que son en forma, pues, de una espiral. La morfología bacteriana debe ser observada con el microscopio óptico o el microscopio electrónico, dado el tamaño pequeño de estos organismos. Y pues en esta imagen podemos observar la forma que tienen los cocos, los bacilos y los espirilos. Bueno, les voy a explicar la nutrición de las bacterias. Para que las bacterias viven y se desarrollen, deben encontrar los compuestos químicos necesarios y nutrientes con los que llevan a cabo la síntesis de su componente celular, requiriendo para ello energías, una condición ambientales adecuadas. Los elementos serán 4 para realizar la nutrición bacteriana. Es los nutrientes, poder de síntesis, fuentes energéticas, condiciones físico-químicas. Los nutrientes básicos son aquellos que se encuentran en el entorno de la bacteria, son capaces de penetrar en ellas y ser aprovechados para conformar su estructura. En eso se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes se encuentran formando parte de los hidratos de carbono, los lípidos y proteínas. Es el caso del hidrógeno, oxígeno, carbono,
y nitrógeno. También pertenece al grupo del agua. En los micronutrientes se requiere por las bacterias en pequeñas cantidades. Son tan indivisibles por la nutrición como los macronutrientes. Forman parte de cofactores enzimáticos. Intervienen en reacción catabólicas. El metabolismo esencial es la glucosa en su alimento básico. Tras su catabolismo, en la glucólisis da origen a dos más importantes productos metabólicos. Los factores de crecimiento son compuestos orgánicos sin representar una fuente de energía ni de carbono. Son necesarios para su crecimiento y se encuentran en 4 grupos, que son la vitamina, los aminoácidos, bases púricas y pirimídicas, otros factores habitualmente presentes en la sangre como la hemina y la nicotinamina. Las bacterias son protótrofas que sintetizan factores de crecimiento. Auxótrofas son incapaces de hacerlo con un determinado compuesto. Satelitismo se produce cuando una bacteria se produce próxima a otra y suministra a un factor de crecimiento. La simbiosis es el beneficio cuando es mutuo. Los factores estimulantes son sustancias que sin ser indispensables para las bacterias pueden acelerar su multiplicación. El origen de los nutrientes son las bacterias que colonizan al ser humano. Obtienen los nutrientes de 3 fuentes principales, que son las exógenas que proceden descompuestos al hombre y las endógenas a partir del tejido o secreciones, las interbacterianas cuando producen de otra bacteria. Las bacterias autótrofas utilizan como fuente de carbono y son capaces de sintetizar compuestos orgánicos. La nutrición autótrofa es la capacidad de ciertos organismos de sintetizar todas las sustancias esenciales para su metabolismo. Las bacterias heterótrofas utilizan como fuente de carbono compuestos orgánicos y crecen del poder de sintetizar de las autótrofas. La nutrición heterótrofa es la cual los organismos obtienen sus nutrientes y energía a partir de materia orgánica. En el organismo heterótrofo son las sustancias nutritivas orgánicas ricas en energía como carbohidratos, lípidos y proteínas. El proceso de nutrición heterótrofa de una célula puede dividirse en las siguientes etapas, que son, en la primera es captura. La célula atrae las partículas alimenticias creando torbellinos mediante sus cilios o flagelos o emitiendo sudóporos que engloban el alimento. La segunda es ingestión. La célula introduce el alimento a una vacuola alimenticia o fagosoma. La tercera es digestión, que son los lisosomas vierten sus enzimas digestivas en el fagosoma, que así se transforma en vacuola digestiva. El cuarto paso es el paso de la membrana, que son las pequeñas moléculas liberadoras de la digestión, atraviesan la membrana de las vacuolas y se difunden por el citoplasma. La quinta es la defección o egestación. La célula expulsa al exterior las moléculas que no son útiles. La sexta es el metabolismo. Es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar dentro de la célula. La 7 es excreción. Es la eliminación de los productos que se generan durante el metabolismo. Las mixótrofas son las que pueden pasar de estadios autótrofos a heterótrofos y viceversa de acuerdo a las condiciones que se encuentren. En las fuentes energéticas, las bacterias pueden obtener energía para su crecimiento de la luz. Las fotótrofos
son capaces de tomar fotones de la luz del sol como energía. La quimiótrofa obtiene denominado célula a partir de reacciones de oxidorreducción de compuestos orgánicos o inorgánicos. Las condiciones físico-químicas son factores externos que permiten a la bacteria desempeñar sus funciones. Las principales son presión osmótica, luz y otras radiaciones, temperatura, pH, humedad, oxígeno, potencial de oxidorreducción y dióxido de carbono. Físico-químicas en la nutrición bacteriana, encontramos diferentes nociones, mencionaré las principales. Aquí estas son factores externos que permiten a las bacterias desempeñar sus funciones principales. La número 1 es la presión osmótica. Esta ocurre cuando las bacterias se exponen bruscamente a concentraciones salinas en ambientes hipertónicos por ósmosis. Se produce una salida de agua al exterior y la concentración de la célula trae un efecto bactericida, el cual es llamado plasmólisis. En la luz y más reacciones. Las bacterias fotótrofas son las que necesitan luz. Sin embargo, existen radiaciones ultravioletas que suministran directamente por la luz del sol o por una lámpara de mercurio. Estas ejercen un efecto autógeno y letal para otras bacterias. Para las que son bacterias oscuridad, les favorece las proporciones de las condiciones favorables en su crecimiento. En la temperatura existen 3 categorías fundamentales según sus márgenes. La número 1 son las psicrófilas. Estas poseen una temperatura de 5 a 35 grados Celsius. La número 2 son las mesófilas. Estas tienen una temperatura de 20 a 40 grados Celsius. Y por último, las termófilas, que son de 40 a 80 grados Celsius. En el pH, la mayoría de las bacterias crecen mejor con un pH próximo, llamado neutro ligeramente alcalino. Este es de 7.2 a 7.6. Las bacterias acidófilas se desarrollan en una concentración de acidez, mientras que las acidúricas son cuando el pH le sigue bajando. En la humedad, esta siempre actúa en un sentido favorable para su desarrollo, debido a que proporcionan agua y que contienen diversas reacciones metabólicas. El oxígeno, esta es según su necesidad y sensibilidad. Podemos encontrar las anaerobias estrictas, solo crecen en ausencia de oxígeno. Las anaerobias moderadas son capaces de crecer en un 2 a un 8% de oxígeno. Las anaerobias aerotolerantes lo toleran, pero son incapaces de usar oxígeno, mientras que las anaerobias facultativas no lo necesitan para el desarrollo, pero lo usan metabólicamente si está presente. En las microaerófilas, estas requieren oxígeno en regiones inferiores a la atmosférica, y las aerobias estrictas, estas sí necesitan obligatoriamente oxígeno para su desarrollo normal. En el potencial óxido-reducción, este indica las reacciones de oxígeno de los organismos vivos, utilizados para especificar el ambiente en el que un microorganismo es capaz de generar energía y sintetizar nuevas células, sin dirigirse al oxígeno molecular. En el dióxido de carbono, las bacterias se favorecen por pequeñas cantidades de dióxido de carbono. Le es suficiente el de la atmósfera o el que obtienen de las reacciones de oxidación. Cuando el dióxido de carbono es de 5 al 10% es porque se cultivan in vitro, recibiendo el nombre de carnófilas. Y bueno, ahora les hablaré acerca sobre el metabolismo bacteriano.
El metabolismo bacteriano es un conjunto de reacciones químicas mediante las cuales las bacterias se nutren y aseguran su supervivencia por medio de la reproducción. En este metabolismo vamos a encontrar dos diferentes tipos. El primero que les explicaré es el catabolismo. El catabolismo es una reacción química que se lleva a cabo por los seres vivos con la finalidad de asimilar nutrientes. Aquí también se degradan compuestos orgánicos complejos en otros más sencillos, obteniendo energía para después utilizarla en la biosíntesis. Y aquí en la imagen podemos observar cómo de moléculas simples, de moléculas complejas a través del ATP se convierten en moléculas más simples. Tenemos fases del catabolismo que son 4. La primera es la quimiotaxis. Este es un fenómeno en el cual algunas bacterias móviles digieren su movimiento. También permite que las bacterias encuentren su alimento. La segunda es la digestión. Aquí casi todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de las bacterias se encuentran en su entorno en forma de macromoléculas. La tercera fase vendría siendo la absorción. Aquí se da un proceso mediante el cual las moléculas sencillas, una vez salvada la barrera de la pared celular, penetran en el citoplasma tras atravesar la membrana citoplasmática. Los mecanismos por los cuales dicha digestión tiene lugar son en la difusión simple o pasiva, la difusión por osmosis y el transporte asociado a permeasas. La cuarta fase es la preparación. En ella experimenta una serie de reacciones catalizadas por unas endoenzimas hasta llegar a los productos sobre los cuales tiene lugar la oxidación biológica. Y pues les explicaré lo que es la oxidación biológica, que es la separación de electrones de una molécula. Cuando un compuesto toma electrones, se dice que ésta se reduce, y cuando se los cede es cuando se oxida. Los procesos de oxidorreducción se llevan a cabo por la respiración, que es una fosforilización oxidativa, y una fermentación, que es una fosforilización a nivel de sustrato que ocurre en el proceso del ATP. Y el segundo que les explicaré, el metabolismo, que es anabolismo. Y este representa aquellas reacciones que, aprovechando los productos intermedios y la energía del catabolismo, esta tiene por objetivo la síntesis de materiales constituidos de las bacterias, así como otros pueden eliminarse al exterior. Y aquí se obtienen de moléculas más grandes a partir de moléculas más simples, como se observa en la imagen. Bueno, el anabolismo comporta reacciones de síntesis que constituyen bacterianos, elementos funcionales, patógenos, ecológicos y beneficios para el hospedador. Aquí podemos encontrar la síntesis proteica, que es el proceso anabólico mediante el cual se forman las moléculas. También la síntesis de polisacáridos, que son elementos importantes como reserva nutricional, ya que son movilizados ante falta de oxígeno de nutrientes. Por último y no menos importante, encontramos el crecimiento bacteriano. Este es el fenómeno por el que una célula se divide mediante un proceso asexual, al que también es llamado fisión binaria. Este da como resultado la formación de dos células hijas, cada con la misma cantidad y formación genética. Para que ocurra esto es necesaria la replicación del ADN cromosómico y que la pared celular crezca ligeramente y que se origine un tabique que posteriormente actuará como división entre las dos células. Dentro del crecimiento bacteriano también encontramos el crecimiento de las poblaciones. Esto se refiere al aumento ordenado de todos los compuestos químicos de una célula. En bacteriología podemos decir que es el incremento del número de células y no del tamaño. Para que esto ocurra, las bacterias tienen que estar en un ambiente donde sean capaces de desarrollar todas sus funciones metabólicas y sintetizar los nutrientes para que se produzca un crecimiento equilibrado. En este crecimiento también encontramos a la curva de crecimiento,
el cual se introduce en un medio de cultivo líquido que permite que la bacteria se introduzca en el medio de cultivo, creciendo hasta que llega a la final y muera. Aquí encontramos 4 fases, las cuales es la lactancia, la experimentación y al final muere. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Espero les haya gustado lo que explicamos acerca de las bacterias. Muchas gracias por su atención.